Me llamo Elena. Soy mujer. Tengo 36 años. Tengo el pelo castaño y los ojos verdes. Algunas personas dicen que soy guapa, pero yo no pienso mucho en eso. Trabajo como profesora. Enseño literatura en una universidad grande de la ciudad. Me gusta mucho mi trabajo. Mis estudiantes son jóvenes. Tienen mucha energía y muchas preguntas. Mi vida es normalmente muy tranquila. Voy a la universidad todos los días. Después del trabajo vuelvo a casa. Leo libros. Escucho música. Tengo algunas amigas, pero no tengo pareja. Estoy soltera. A veces me siento un poco sola en mi vida tranquila. No es una vida triste, pero sí es una vida silenciosa. Este semestre, un nuevo estudiante llegó a mi clase de literatura. Se llama Diego. Es muy joven. Tiene solo 19 años. Tiene el pelo oscuro y una sonrisa bonita. Siempre se sienta en una silla cerca de la puerta. Diego es un estudiante inteligente. Entiende bien los libros que leemos en clase. Hace preguntas interesantes sobre las historias. Pero a veces, yo veo que Diego me mira de una manera diferente. Me mira cuando explico la lección. Me mira cuando escribo en la pizarra. No es como la mirada de los otros estudiantes. Es una mirada distinta. Es una mirada que yo noto, aunque no quiero notarla. Después de la clase, Diego siempre se queda un poco más. Los otros estudiantes salen rápido, pero Diego espera. Siempre tiene algo que decirme. Normalmente habla sobre la lección, pero a veces habla de otras cosas. Me mira y sonríe. Profesora Elena. Me dijo una tarde, su clase de hoy fue muy interesante. Usted explica todo muy bien. Sus ojos parecían amables cuando dijo estas palabras. Otro día me dijo, hoy está muy guapa, profesora. Me gusta ese color en usted. Lo dijo en voz baja y sentí la cara caliente. Me sorprendieron sus palabras. Él era mi estudiante. Tenía solo 19 años. Mi mente empezó a pensar rápido. Elena, ten cuidado, me dije a mí misma. Esto no está bien. Él era demasiado joven para mí, y yo era su profesora. Había una regla clara sobre esto en la universidad. Era incorrecto tener este tipo de conversaciones con un estudiante. Cuando Diego intentaba hablar de cosas personales, yo intentaba parar la conversación. Diego, le decía con una voz seria, ¿tienes alguna pregunta sobre la lección? Debemos hablar solo de literatura. Yo quería ser profesional. Necesitaba poner un límite claro entre nosotros. Le dije una vez, mi vida personal es mía, Diego, y la tuya es tuya. Quería mostrarle que nuestras conversaciones debían ser solo sobre la universidad y las clases. Intentaba ignorar la sensación extraña que sus palabras me daban, pero era difícil. Una pequeña parte de mí se sentía un poco feliz cuando él decía cosas bonitas. Hacía mucho tiempo que nadie me prestaba este tipo de atención. Se sentía bien ser notada, pero yo sabía que era una mala idea. Sabía que tenía que ser fuerte. Tenía que tener cuidado. Él era mi estudiante y eso era lo más importante. Intentaba recordar esto cada vez que Diego se quedaba después de clase. Le decía cosas como, ¿tienes alguna pregunta sobre la lección, Diego? No quería hablar de otras cosas. Él era mi estudiante y yo era su profesora. Esto era muy importante. Sabía que no estaba bien pensar en él de una manera diferente.
Me lo repetía muchas veces. Elena, ten cuidado, pensaba. Él es mucho más joven que tú. Esto no está bien. Intentaba mantener una distancia profesional entre nosotros. No quería tener problemas en el trabajo. Mi trabajo como profesora era muy importante para mí. Era mi vida. Pero Diego continuaba mirándome de una manera especial. Continuaba sonriendo después de clase. A veces decía cosas bonitas, pero yo intentaba no escucharlas. Era difícil ignorarlo completamente. Una pequeña parte de mí, muy adentro, se sentía un poco feliz cuando él me prestaba atención así. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba con tanto interés. Se sentía bien sentirse notada otra vez, pero yo sabía que no estaba bien para una profesora y un estudiante. Empujaba la sensación lejos. Me concentraba en mis clases y en mi trabajo de investigación. Las semanas pasaron rápido. El final del semestre llegaba pronto. Me sentía muy cansada. Enseñar es un trabajo difícil, y este semestre parecía más difícil que lo normal. Necesitaba descansar de todo. Necesitaba alejarme de la universidad, de la ciudad, de los sentimientos complicados que a veces tenía. Quería olvidar el trabajo por un tiempo. Quería descansar y relajarme. Busqué unas vacaciones en internet. Encontré una isla bonita. Estaba muy lejos de mi casa. Parecía un lugar con mucho sol y playas tranquilas. Parecía perfecto para una persona cansada como yo. Decidí reservar un viaje allí. Pensé, voy a ir a esta isla. Voy a sentarme en la playa bajo el sol. Voy a leer libros y escuchar el mar. Voy a nadar en el agua cálida. No voy a pensar en el trabajo. No voy a pensar en la universidad. No voy a pensar en los estudiantes. Preparé mi maleta despacio. Me sentía lista para las vacaciones. Necesitaba el sol y la paz. Esperaba que el viaje me ayudara a olvidar todo lo difícil y sentirme tranquila otra vez. Solo necesitaba unas vacaciones simples, lejos de mi vida normal. En la isla. Estaba en una isla bonita de vacaciones. Necesitaba descansar. Estaba sentada en un bar de la playa. La tarde era cálida y agradable. Tenía una bebida fría en la mano. El sonido del mar era tranquilo. Había música suave. Me sentía muy relajada, muy lejos de mi vida normal en la universidad. De repente escuché una voz. Alguien dijo mi nombre. Profesora Elena. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Allí estaba Diego, mi estudiante de la universidad. Estaba con unos amigos. No podía creerlo. Diego estaba aquí en esta pequeña isla al mismo tiempo que yo. Parecía imposible. Diego fue al bar. Volvió con una bebida y se sentó conmigo. Sus amigos se fueron a sentar a otra mesa. Empezamos a hablar. Tomamos una bebida, después una segunda, después una tercera. No hablamos de literatura, ni de mi trabajo, ni de las reglas de la universidad. Hablamos de nuestras vidas. Hablamos de nuestros sueños y de nuestras cosas favoritas. Diego me contó historias divertidas. Me hizo reír mucho. Me sentí como una persona diferente. Me sentí joven y ligera. No era la profesora Elena. Era solo Elena. Diego me miraba mucho. Sus ojos parecían cálidos. Me sentí feliz. Más tarde el bar cerró por la noche.
Decidimos caminar por la arena, cerca del agua. El cielo estaba de un azul oscuro. La luna era grande y plateada. Diego tomó mi mano mientras caminábamos. Su mano se sentía cálida y fuerte. Mi corazón empezó a latir muy rápido en mi pecho. Nos paramos de caminar. Él se giró para mirarme. Elena, dijo suavemente, eres muy diferente aquí, lejos de la universidad. Más relajada. Y eres muy guapa. Me sentí tímida, pero también muy feliz de escuchar sus palabras. Él se acercó despacio. Entonces me besó. Mi mente me dijo, no. Esto está mal. Es tu estudiante. Pero mi cuerpo no escuchó. Le devolví el beso. El beso fue largo y emocionante. Sentí que todo lo demás en el mundo se detuvo. Después de eso, caminamos desde la playa hasta el hotel donde Diego estaba quedándose. Fuimos a su habitación. Pasamos la noche juntos. Allí hablamos más. Nos besamos más. Fue una noche que no voy a olvidar. Se sintió muy nueva. Se sintió muy emocionante. Pero adentro de mí, también sabía que se sentía un poco mal. Él tenía 19 años. Yo tenía 36. Él era mi estudiante. Pero en esa isla, por una noche, éramos solo Elena y Diego. La mañana siguiente, una bebida se convirtió en 2. Después fueron 3. Nos sentamos en el bar de la playa. La música sonaba suavemente. No hablamos de literatura ni de trabajos de la universidad. Hablamos de muchas otras cosas. Hablamos de nuestras vidas. Diego me contó sobre su familia y sus sueños. Yo le conté un poco sobre mi vida tranquila. Hablamos de películas que nos gustaban y de música que escuchábamos. Los amigos de Diego estaban con nosotros a veces. Eran ruidosos y jóvenes, pero mayormente éramos solo Diego y yo hablando. Era fácil hablar con él. Me hizo reír muchas veces. Me sentí feliz y ligera. Sentí que era joven otra vez, como si tuviera 20 años, no 36. Olvidé que era la profesora Elena. Era solo Elena, una mujer de vacaciones. Diego no era mi estudiante allí. Era solo Diego, un joven encantador. Se sentía bien ser solo Elena con solo Diego. El bar empezó a cerrar. La gente empezó a irse. Diego y yo caminamos desde el bar hacia la playa. La arena estaba suave bajo nuestros pies. El cielo estaba oscuro, pero la luna era grande y brillante. Su luz hacía que el mar pareciera plateado. Caminamos despacio cerca del agua. El aire era cálido y suave. Era una noche hermosa. Diego se paró de caminar. Se giró para mirarme. Sonrió su sonrisa bonita. Eres muy diferente aquí, Elena, dijo. No como en clase. Más relajada. Me gusta esto, Elena. Tomó mi mano. Su mano se sentía cálida y fuerte alrededor de la mía. Mi corazón empezó a latir muy rápido, como un pequeño pájaro dentro de mi pecho. No aparté mi mano. Me miró a los ojos por un largo momento. Entonces dijo con voz baja, «Eres muy guapa, Elena». Sentí la cara caliente. Me sentí confundida. Me sentí feliz. Me sentí un poco asustada también. Esto estaba pasando. Esto era real. Diego se acercó más a mí. Me besó. Fue un beso suave al principio, en mis labios. Después se convirtió en un beso más largo.
Mi mente me dijo, no, Elena, para. Esto está mal. Él es tu estudiante. Pero mi cuerpo se sentía cálido. Mi corazón se sentía lleno. Decía que sí. Mi cuerpo y mi corazón querían esto. Nos besamos más en la playa bajo la luna. Se sintió emocionante y un poco salvaje. Después de un tiempo, Diego me preguntó si quería ir a su habitación del hotel. Dije que sí. Caminamos desde la playa hasta su hotel. Su habitación era pequeña. Parecía la habitación de un joven, un poco desordenada. Entramos. Hablamos más. Nos besamos más. Pasamos la noche juntos en su habitación. Fue una noche que no voy a olvidar. Se sintió muy nueva y muy emocionante. Se sintió como algo que yo no debía hacer. Se sintió un poco mal, pero en ese momento se sintió correcto. A la mañana siguiente el sol estaba brillante. Me desperté en la habitación de Diego. La cabeza me pesaba. Sentí una ola fuerte de culpa. ¿Qué hice? Él era mi estudiante. Esto estaba mal. Pero también sentí una felicidad extraña. La noche anterior se había sentido bien. Me gustaba estar con él. Me sentí viva. Diego se despertó. Me sonrió. Buenos días, Elena, dijo. Parecía feliz también. Desayunamos juntos. Hubo un silencio un poco incómodo al principio. Sabía que tenía que decir algo. Diego, dije con cuidado, lo de anoche en la universidad no puede pasar otra vez. Me sentí nerviosa. Él me miró. Lo sé, dijo. Pero me gustas, Elena. Mucho. ¿Podemos vernos a veces en secreto con cuidado? Parecía serio. Una parte de mí quería decir que sí. Mi corazón se sintió cálido cuando dijo que le gustaba. Tal vez susurré. Tendríamos que tener mucho cuidado. De vuelta a la ciudad. Las vacaciones terminaron demasiado rápido. Volvimos a la ciudad. Volvimos a la universidad. Todo se sentía diferente. En clase, Diego no me miraba. Miraba su libro todo el tiempo. No sonreía. No intentaba encontrar mis ojos. Después de clase, no esperaba por mí. Salía rápido del salón con sus amigos. Parecía una persona diferente. Era el estudiante otra vez. Y yo era la profesora. Pero él estaba frío. Me sentí confundida y herida. ¿Por qué actuaba así? Le envié un mensaje de texto. Hola, Diego. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? No respondió. Pasaron los días. Continuó ignorándome. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Una tarde, caminaba cerca de la cafetería de los estudiantes. Escuché voces fuertes y risas. Escuché la voz de Diego. Estaba con sus amigos. Me detuve un momento. Escuché a uno de sus amigos decir, Oye Diego, ¿de verdad lo hiciste con la profesora Ojos Bonitos en la isla? Diego se rió. Fue una risa fuerte, orgullosa. Sí, hermano. Gané la apuesta. $1000. Estaba loca por mí después de unas bebidas en la isla. Te dije que podía conseguirlo. Mi cuerpo se puso frío. Mi sangre se sintió como hielo. Una apuesta. Un desafío. $1000. Todo. Las miradas. Las palabras. La noche en la isla. Todo había sido un juego para él.
Un juego cruel para ganar dinero y quedar bien delante de sus amigos. Mi corazón se sintió como si se rompiera en muchos pedazos. Me sentí enferma, estúpida, muy estúpida, y usada. Después de la verdad, esa noche no dormí bien. Me quedé despierta en mi cama, pensando en todo. Pensé en las palabras dulces de Diego en clase. Pensé en su sonrisa en la playa. Pensé en su mano cálida sobre la mía bajo la luna. Todo había sido mentira. Todo había sido parte de un plan para ganar una apuesta con sus amigos. Me sentí muy triste. Pero también empecé a sentir algo más fuerte que la tristeza, enojo. Enojo conmigo misma por confiar tan rápido en un estudiante mucho más joven. Enojo con Diego por usar mis sentimientos de esa manera tan cruel. Enojo con la situación completa. Los días siguientes fueron difíciles. Tenía que ver a Diego en clase 3 veces por semana. Cada vez que entraba al salón, sentía un nudo en el estómago. Pero decidí ser fuerte. Decidí ser profesional, como siempre debí ser desde el principio. En clase, no lo miraba de manera especial. No le hablaba de manera diferente que a los otros estudiantes. Cuando él intentaba hacer contacto visual conmigo, yo miraba hacia otro lado. Cuando se quedaba después de clase con alguna pregunta falsa, yo le respondía rápido y de manera profesional, y después me iba. Una tarde, Diego se quedó después de que todos los otros estudiantes se fueron. Elena dijo en voz baja, necesitamos hablar sobre lo que pasó. Lo miré directamente a los ojos. No hay nada de qué hablar, Diego, dije con voz firme. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Solo somos profesora y estudiante. Nada más pasó entre nosotros. ¿Entiendes? Su cara cambió. Pareció sorprendido y tal vez un poco avergonzado. Elena yo empezó a decir. Profesora Martínez, lo corregí. Y no, Diego. No hay ningún yo. Tienes que salir de mi clase ahora y en el futuro solo hablaremos de literatura. Nada personal. Nunca más. Salí del salón sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz había sonado fuerte. Me sentí, por primera vez en semanas, un poco más en control de mi vida. Una nueva lección. Con el tiempo, el dolor se hizo más pequeño. No desapareció completamente, pero se hizo más fácil de llevar. Aprendí algo muy importante de toda esta experiencia. Las reglas que existen entre profesores y estudiantes no son solo reglas de la universidad. Son reglas que protegen a las personas, especialmente cuando hay una gran diferencia de edad y de poder entre dos personas. También aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que la soledad puede hacer que una persona tome decisiones que normalmente no tomaría. Mi vida tranquila me había hecho sentir sola, y esa soledad me había hecho vulnerable a las palabras bonitas de un joven encantador, aunque yo sabía desde el principio que estaba mal. Al final del semestre, Diego terminó mi clase. Sacó una buena nota porque sus trabajos eran realmente buenos. Eso nunca cambió. Pero no volvimos a hablar de manera personal nunca más. Lo vi caminando por el campus algunas veces en los meses siguientes, pero solo lo saludaba con la cabeza, como saludaría a cualquier otro estudiante antiguo. El siguiente semestre, decidí cambiar algunas cosas en mi vida. Empecé a pasar más tiempo con mis amigas. Me uní a un club de lectura en mi barrio. Empecé a tomar clases de baile los sábados por la mañana. Poco a poco, mi vida tranquila se volvió una vida más llena,
no de drama ni de secretos, sino de conexiones reales con personas que me valoraban por quien era yo de verdad, no por un juego o una apuesta. Nunca volví a esa isla. Pero a veces, cuando pienso en esos días, recuerdo la lección que aprendí. La atención de alguien no siempre significa cariño verdadero, y la soledad, aunque duela, no es razón suficiente para ignorar lo que sabemos que está bien y lo que está mal.